En el siguiente circuito, el resistor variable es ajustado tal que sea transferida la máxima potencia a RO. Inciso A, encuentra el valor numérico de RO. Ok. Este problema es de teorema de la máxima transferencia de energía. Y aquí debemos de aplicar Thevenin. En este caso, RO va a ser la carga. Entonces, como RO va a ser la carga, esta sería mi red B o mi carga, y todo lo demás va a ser el circuito que le va a proporcionar la energía a esta carga, que en este caso va a ser RO. Por lo tanto, como es un circuito muy grande, por así decirlo, por el teorema de Thevenin, todo esto se puede reemplazar por una fuente en serie con una resistencia. Por lo tanto, vamos a sacar el valor de RO. Ok, aquí hay que tomar en cuenta de que para que sea transferida la máxima potencia a RO, la resistencia de carga, en este caso la resistencia de carga RO, tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin para que se transfiera la misma potencia a esa carga. Por lo tanto, necesitamos sacar el equivalente de Thevenin. Entonces, como había dicho, vamos a hacer el equivalente de Thevenin. Agarramos este circuito con fuentes dependientes y agarro mis puntos A y B. En este caso voy a agarrar mi punto A, que va a ser este. Este sería mi punto A. Y este sería mi punto B. Como dice el teorema de Thevenin, agarrar los puntos A y B y desaparecer la carga. Aquí debemos de tomar en cuenta que en la carga está una corriente IFI que depende de la variable, de la fuente dependiente de esta. Entonces, al desaparecer esta todavía hay que tenerla presente. Entonces, vamos a quitar la resistencia, la carga, ahorita no lo ocupamos. Vamos a quitar RO. Y al quitar esta resistencia, vamos a tener aquí el voltaje de Thevenin, los puntos A y B. Vamos a encontrar primero el voltaje de Thevenin. Y efectivamente aquí todavía está IFI. No hay que desaparecerla porque depende de la variable de control de la fuente dependiente de voltaje, de corriente, fuente de voltaje dependiente de corriente. Pero al abrir esta resistencia va a ver que estamos viendo que aquí no va a circular ninguna corriente. Por lo tanto, si aquí no circula ninguna corriente, pero sí existe un voltaje, IFI vale 0. Sí está presente, pero vale 0. Y si IFI vale 0, sería 184 por I, lo que vale I0. Y como I0 vale 0 por ser un circuito abierto, esto sería 0. ¿Ok? Y al hacer 0, como esta es una fuente de voltaje, todo esto no parece 0. Este 0 sería 0 volts. Y como es 0 volts,
es como si no eh, pudiera, o cuando hacíamos transformaciones de fuentes, cuando poníamos todo en cero, en este caso 0 volts, sería un cortocircuito. Por lo tanto, es como si esto fuera un cortocircuito. Vamos a ponerlo de negro. Es como si esto fuera esto, un cable. Donde esto imaginen que todo esto es un cable. Ok, entonces resolvemos este circuito porque ahorita vamos a buscar el equivalente de Thevenin y para el equivalente de Thevenin ocupo el voltaje de Thevenin que ya lo marqué, ocupo este voltaje y como ocupo ese voltaje se puede hacer de varias formas. En este caso yo lo voy a hacer por el método de nodos y en el método de nodos dice es encontrar los nodos presentes. Si se fijan aquí tengo un nodo, pero este nodo si se fijan es el mismo de aquí, o sea yo tengo un nodo acá, acá, todo acá, todo esto es un nodo, todo esto. Entonces como todo esto es un nodo, yo le voy a llamar B1. Este nodo yo sé que es 180 volts. Aquí tengo otro nodo que si se fijan, si yo agarro, y también tengo otro nodo tengo todo este nodo que lo voy a escoger como mi nodo de referencia. Entonces lo voy a agarrar como si fuera 0 volts o tierra. Si agarro como tierra y que es B1 que es todo este nodo, si se fijan, al ponerlo esto en tierra y poner positivo A y negativo B, este nodo de medido a tierra es el voltaje de Thevenin. Entonces este nodo es el voltaje de Thevenin. Y vamos a resolverlo por nodos. Y para resolverlo por nodos ocupo dar una dirección de corrientes, las que yo quiera. Esta es una forma de hacer el método de nodos. Entonces, en esta yo me puedo imaginar una corriente que sale, que le puedo llamar I1. Una corriente que sale aquí también, que la puedo llamar I2. Otra corriente que puede ir hacia acá. Las direcciones pues las estoy dando como yo quiera. La cosa es ser congruentes en la regla de Kirchhoff ya cuando lo apliquemos. Yo puedo hacer otra corriente I3, por ejemplo esta I4. Acá hay otra corriente. I5. Entonces, vamos a... Ya tengo definido las corrientes. Esta corriente pues es la fuente corriente. Y si se fijan, nomás tengo dos nodos, B1 y voltaje de Thevenin. Entonces, para el método de nodos, se aplica para B1. Para B1 voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a ese nodo.
Entonces, para B1, recuerden que la ley de corrientes de Kirchhoff me dice las corrientes que entran en un nodo, la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Por lo tanto, tengo este nodo que es B1 y vamos a analizar las corrientes que entran. ¿Qué corrientes entran a B1? Pues sería la fuente de corriente dependiente de voltaje, que sería todo esto. Todo este factor sería corriente. Entonces entraría a B1, si se fijan, porque todo esto es un nodo. Entonces sería 0.1. 0.1 del B, triangulito, delta. ¿Y qué más entra? I4. Sería entonces, entra I4. Y nada más entra en el B1. Sí, nomás entra. Entonces eso es igual a la suma de las corrientes que salen. Y sale I5. ¿Qué más sale de este? Vamos para acá. Sale I2 y sale I1. Más I1. Más I2. Entonces vamos a pasarlo todo del otro lado, acomodándolo. Y me va a quedar I1 más I2. Más I5. Menos I4. Menos 0.1 B delta es igual a 0. Ok, ese pasa restando y ese pasa restando igual a 0. Entonces vamos a sustituir las corrientes por voltajes, porque el método de nodos ocupa voltajes. Entonces B1, si se fijan, es este. Como esta es la referencia, y este es B1, la corriente I1 va a ser el voltaje entre la resistencia. Entonces sería este potencial menos este potencial entre la resistencia de este, pero este potencial pues dijimos que era 0 volts. Entonces sería I1 sería lo mismo que B1 entre 16, que sería 16 ohms. Se supone, no se deja. No voy a dejar las unidades, pero sí son 16 ohms. Y ahora I2. I2, como vemos, es este potencial menos este potencial entre las resistencias, siempre. Entonces va a ser B1 menos 180 volts entre la resistencia, que vale 20. Más I5. I5, si fijan, es este. I5 sería B1, que es el mismo nodo. B1 entre 10. Entonces sería B1 entre 10 menos I4. I4 es voltaje de Thevenin menos B1 entre 8. Entonces sería menos el voltaje de Thevenin. Aguas con los signos, porque voy a poner, es menos lo que vale I4, pero I4 vale B voltaje de Thevenin menos B1 entre la resistencia. Entonces, cuando lo simplifiquemos hay que multiplicarlo por el menos 1, pues hay que tener cuidado. Entre la resistencia, que sería 8. Y menos 0.1 por B delta. Como estamos trabajando todo en voltajes, B delta lo debo de expresar en forma de voltaje. Entonces, en términos de voltaje. Entonces, B delta, aquí podemos ver que B delta es lo mismo que esta diferencia de potenciales de este punto y de este punto.
aquí vemos en el problema que este es positivo y este es negativo, por lo tanto es lo mismo decir que B delta va a ser el voltaje de Thevenin menos 180 volts. Este positivo para el voltaje de Thevenin y este negativo para la fuente de 180. Entonces sería voltaje de Thevenin. Esta es una ecuación aparte. Menos 180. Vamos a ponerle volts, porque pues todo esto es volts. Y sería menos 0.1 por B delta, y B delta entonces va a ser voltaje de Thevenin menos 180. Y esto es igual a 0. Al simplificar esto me queda un 16 de B1. Voy a separar este como tienen como un denominador, es lo mismo que 1 entre 20 de B1 menos 180 entre 20 más B1 entre 10. Como les dije, este es menos y esto es un paréntesis, como si fuera menos y 4. Entonces sería este por este y este por este entre 8. Sería menos un octavo que multiplica cada uno. Entonces sería menos un octavo de voltaje de Thevenin más un octavo de B1 menos 0.1 del voltaje de Thevenin más este por este, que sería menos 0.1 por menos 180 me daría 18. Y esto es igual a 0. Voy a borrar aquí. Tomo, le regresan al video. Entonces de aquí me va a quedar que tenemos semejantes un 16 más un 20 más un 10 más un octavo. Entonces sería un 16 más un 20 más 1 entre 10, 1 entre 16 más un 20 más un 10 más un octavo un 16, un 20, un 10, más un octavo, un 16, más un 20, más un 10, más un 8. Esto da 27 entre 80. Ahí lo ponen en la calculadora. 27 entre 80 de B1. Y voltaje Thevenin, vamos a agarrar este. Sería menos un octavo
del voltaje de Thevenin menos 0.1 menos 0.1 menos 9 cuartos, no, perdón, menos 9 cuarentavos, 9 entre 40 del voltaje de Thevenin. Me faltan los términos sin literal, que es este, menos 180 entre 20 es menos 9, todo esto es menos 9, más 18 es 9, y si lo paso al otro lado sería entonces menos 9. Y esa sería mi ecuación 1. Si se fijan, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, me falta todavía una. Entonces, para poder hacerlo, me voy a voltaje Thevenin. Entonces, esto ya lo borro. Nomás simplifica bien los números. Y para el voltaje de Thevenin, o al nodo del voltaje de Thevenin, voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, igual, todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué corrientes entran en el nodo de VTH? En este caso, o voltaje de Thevenin, que en este caso, ¿qué sea? ¿Cuáles entran? Parece que entra ninguna porque estas dos salen, entonces 0, ninguna entra. Es igual a la suma de corrientes que sale. ¿Qué corrientes salen? Por VTH, que sería I3, que es la que sale, como yo lo definí, y también aquí es I4. Esa corriente también sale. Vamos a ordenarlo otra vez y voy a decir que I3 más I4 es igual a 0. Y a partir de este lo paso todo en términos de voltaje. La corriente I3 es esta corriente y por definición va a ser este potencial menos este potencial entre la resistencia. En este caso va a ser voltaje de Thevenin menos 180 entre 2 más I4, la corriente I4 es esta y va a ser voltaje de Thevenin menos V1, que es este, si se fijan es el mismo nodo. Voltaje de Thevenin menos V1 entre 8. Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces simplificamos. Voy a borrar este. Vamos a borrar este. Lo que había escrito para tener espacio. Y al simplificar este me va a quedar. Este tiene como un denominador, lo voy a separar. Entonces sería un medio del voltaje de Thevenin menos 180 entre 2 más voltaje de Thevenin entre 8. Ya no sale bien el 8.
Este sería 8 menos B1 menos B1 entre 8. Parece por, pero es menos. Esto es igual a 0. Entonces, al simplificar este, va a quedar que esta suma sería 1/2 más 1/8, medio más 1/8, 5/8 del voltaje de Thevenin menos B1 entre 8 y menos 180 entre 12 es menos 90. Entonces menos 90 pasando al otro lado sería 90. Y si se fijan, ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Esta es mi ecuación 2. Y al resolver este sistema de ecuaciones con su calculadora, aquí yo creo que sí les dejan usar la calculadora. Al resolver este sistema 2×2, vamos a poner a la calcu, sería... nomás que hay que tenerlo B1 con B1 y BTH con BTH y ya. Entonces sería la primera 27 entre 80 B1. 27 entre 80 B1 menos 9 entre 40 es igual a menos 9. Igual a menos 9. Y este sería menos 1/8 de B1, 5/8 de BTH igual a 90. Ok, al ingresar ese sistema vemos que B1 B1 es 80 volts y el voltaje de Thevenin es 160 volts. Qué interesante, porque aquí B1, al decir que es de 80 volts, quiere decir que aquí son 80 volts. Y quiere decir que desde aquí, desde tierra, a esta resistencia voy a medir, si lo mido con el voltímetro sería 80 volts. Y pues vamos a comprobar si realmente es cierto. Aquí tengo el Proteus, aquí guarden este es el importante, el voltaje de Thevenin, este es el importante, entonces sería 120, 160 volts. Vamos a Proteus y en el Proteus aquí podemos ver el circuito ya hecho, bueno, ya dibujado. Estas son las resistencias, que aquí son cuadritos en Proteus. Aquí tenemos la fuente de 180 volts, la fuente de corriente dependiente de voltaje, aquí le dais la ganancia .1, aquí está la fuente de voltaje dependiente de corriente, que en este caso vale 0, como abrimos el circuito, y si se fijan, aquí estoy midiendo en donde está RO, que en este caso es entre la pata de, bueno, entre las terminales de la resistencia de 2 y la de 8, que si se fijan, es aquí, y este es un voltímetro. Si se fijan, vamos a darle play.
Y si fijan, estamos en lo correcto. Aquí es B1, que es esto. Igual, si yo midiera voltaje de aquí a aquí, son 80 volts. Y si fijan, aquí está el voltaje de Thevenin y son 160 volts. Por lo tanto, estamos bien. Igual, también para que veamos, yo puedo poner aquí una fuente de voltaje de aquí a acá. Y voy a medir el mismo voltaje de acá. Como vimos, es el mismo nodo. Con respecto al nodo de referencia, que en este caso es tierra. Entonces, ok. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Para poder encontrar el reo ocupo la resistencia de Thevenin. El método que voy a utilizar es encontrar con el equivalente de Norton. Voy a encontrar la corriente de Norton y ya con la corriente y el voltaje de Thevenin puedo encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, igual, inicio de cero. Voy a encontrar la corriente de Norton. En este caso, hay que escribir otra vez que el voltaje de Thevenin era la que me importaba del otro procedimiento y era 160 volts. Ok, entonces por el otro método es igual, voy a encontrar el equivalente de Norton. Para el equivalente de Norton agarro mis terminales, voy a agarrar mis terminales en esta carga, en el nodo A, bueno, en el punto A, no es nodo, en el punto B. Y al hacer esto voy a eliminar la resistencia, que en este caso es la carga. Vamos a dibujarlo aquí. Y si se fijan, no estoy eliminando esta, porque esa sí está presente. Y para el equivalente de Norton, lo que yo voy a hacer es vamos a ponerlo así de rojo. Yo lo que voy a hacer es cortocircuitar A y B. Ay, no me gustó tanto. O sí, lo pongo así. Entonces, yo voy a cortocircuitar las terminales A y B. Y voy a decir que aquí va a estar pasando una corriente. Por teoría, por definición, aquí va a estar una corriente llamada corriente de Norton. Entonces, pero si se fijan, aquí tenemos Phi. Entonces, si se fijan, la corriente de Norton va desde A, que va a ser de mi referencia, desde el nodo A hasta el nodo B. En este caso, positivo en A y negativo en B. En este caso, si podemos ver, tenemos Phi. Y si se fijan, pasa por el mismo cable que la corriente IN. Por lo tanto, desde aquí podemos decir que la corriente de Norton va a ser la misma que la corriente de Phi. Ok, entonces para poder hacer esto, encontrar esta corriente, imaginen, ya los cortocircuité, imaginen que ese es un cable, igual lo dibujo otra vez, lo dibujo de negro para que se vea. Para que se vea bien. Y entonces vamos a hacerlo por cualquier otro método. El otro dice con nodos. Aquí lo hago entonces con mallas. Entonces, para dibujarlo con mallas, dibujo una dirección de corriente. Entonces, vamos a dibujarlo así.
Voy a recorrer una corriente. Esta la voy a llamar la malla de corriente I1. Esta la voy a llamar la malla I2. Esta sería la malla I3. Esta la voy a llamar la malla I4. Y esta la corriente de malla I5. Entonces, para hacerlo para mallas, ok, vamos a hacerlo como circuitos, malla I1. Voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff o de Kirchhoff. Entonces, para hacerlo con mallas, esta malla sería, acuérdense, R por I, que ese voltaje sería, esta corriente de malla por esta resistencia sería 16I1. Y si se fijan, si no lo ven bien, aquí también lo podemos ver como forma de polarización. La corriente polariza, sale de las cargas negativas y se polariza de forma positiva, negativo. Aquí la resistencia de 20 sería positivo, negativo. Y ahí si se fijan, aquí está otra corriente, que va a ser la corriente de I4, y aquí la va a polarizar más, menos. Por lo tanto, la caída de tensión o el voltaje de esta resistencia debe haber afectado por esta corriente y esta corriente. Como estamos en la malla 1, lo vamos a topar positivo y la otra I4 negativo, como es en el método de mallas. Entonces sería la resistencia de 20 por la corriente, en donde como voy en I1, esto es positivo, sería I1 menos I4 y 1 menos I4, y terminamos me voy acá, que sería la de 180 volts más 180 porque inicié mallas desde este nodo, entonces sería 16I1, 20 por I1 menos I4 más 180 volts de es igual a 0, porque aquí ya de aquí de pasar por la fuente me regresé a donde inicié, entonces 0. Vamos a simplificarlo, me va a quedar 16I1, aquí distributiva, 20I1 menos 20I4 es igual a menos 180 volts. Y aquí hay que aclarar que como existe una corriente I-Phi, no eliminamos la fuente de voltaje dependiente de corriente, porque sí existe. Entonces vamos a simplificar y va a ser 36I1 menos 20 I4 es igual a menos 180, para trabajar solamente con números. Entonces vamos a ponerlo aquí, esta ecuación. Ya tengo mi primera ecuación, que sería esta, la de 36I1 menos 20I4
es igual a menos 180. Entonces ya tenemos una ecuación. Vamos con la malla 2. Vamos a borrar esto. Malla 2. Malla I2 voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, para I1, en I2 inicio acá, entonces me encuentro con la fuente de voltaje de 180 volts y como inicio entro con el negativo, le pongo menos 180 volts. Más, que en este caso aquí está más, menos, y la de I4, esta es la polarización de la de I2 y I4 sería más, menos. Entonces, como los tengo volteados y estoy en la malla I2, el I2 lo tomo como positivo y toma el de resto a la de I4. Entonces, la caída de tensión de esta resistencia sería 2 por la diferencia de corrientes, que sería I2 menos I4. Y luego paso por AB, que en este caso es este cable. Regreso para acá y igual a 0. Porque ya no tengo nada. Entonces sería, vamos a pasar el menos 100 de este lado y me va a quedar 2 y 2 menos 2 y 4 es igual a 180. Y si se fijan, aquí tengo otra ecuación. Vamos a ponerla acá. 2 y 2 menos 2 y 4 es igual a 180. Ok, entonces de aquí vamos a borrarla y vamos a la malla I3. La malla I3 voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Ok, entonces en el I3, si inicio aquí, no estoy pasando para nada, pero estoy con esta resistencia, con estas dos corrientes que se comparten, entonces sería 8 por, recuerden, la de I3 la polarizaría más, menos, y esta la de I4 sería más, menos. Por lo tanto, como estoy en la malla I3, esta sería positiva, entonces sería I3 menos I4 más esta, que sería más 10, la resistencia de 10 por I3 menos I5, no, más 10 por I3 menos I5. Y de aquí pasando para acá, llego aquí a B, entonces acabo y 0. Entonces 8 y 3 menos 8 y 4 más 10 y 3 menos 10 y 5
igual a 0. Por lo tanto, al agrupar me va a quedar 18. 18 y 3. Menos 8 y 4. Menos 10 y 5. Esto es igual a 0. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Sería 18 y 3. Sería mi ecuación 3. Sería 18. 18 y 3. Menos 8 y 4. Menos 10 y 5. Es igual a 0. Malla y 3, vamos con la malla y 4. Malla y 4. Voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Y iniciar este punto. Entonces, al iniciar este punto me encuentro con la fuente dependiente de corriente, de voltaje dependiente de corriente. Entonces sería 184 y phi. Todo ese valor va a ser voltaje, por eso lo incluyo. Y aquí ahora me encuentro con la de resistencia de 8 ohms. Y si se fijan, aquí se polariza más y menos. Entonces, sería más la resistencia de 8, pero como voy a favor de la malla I4 y esta va en contra, la que yo estoy viéndolo desde esta parte, desde aquí, viéndolo de esta parte, este es positivo y la de I3 sería negativo, por lo tanto, en esta parte más, menos, por lo tanto voy a poner I4 positivo y I3 negativo. Entonces sería 8 por I4 menos I3. I4 menos I3 es la corriente que está entrando, de hecho, en la resistencia de 8 ohms. Luego vamos con la de 2 ohms y lo igual va a ser, no, bueno, no más que con la corriente I2. Más 2 por, en este caso, sería 2 por I4 menos I2, porque I4 estamos en I4, I4 es positivo, menos I2. Y vamos para acá. Y ahora nos encontramos la resistencia de 20 ohms, entonces sería más 20. Más 20 por I4 menos I1. I4 menos I1. Y como estoy aquí, igual a 0. Si se fijan, aquí phi va a ser esta corriente, y phi. Y de la misma forma, como la corriente de I va a ser entre A y B, va a ser esta, tenemos que considerar que I está entre las corrientes I2 e I3.
no más que I2 va en la misma dirección de IFI y I3 va a ser esta, va en contra de la dirección IFI, por lo tanto va a haber una resta de corrientes de malla entre I2 e I3 para encontrar el valor de la corriente IFI. Por lo tanto, si se fijan, I2 va a la misma corriente de IFI. Como esta va a la misma a la mismo favor de corriente que esta, va a ser I2 menos I3 igual a la corriente de FI. Por lo mismo, porque I3, la corriente de la malla I3 va en contra de la corriente que va en IFI, porque IFI va para abajo y esta va para arriba. Por lo tanto, IFI, si sustituyo IFI en esta ecuación, sería 184 por lo que vale IFI, que es la corriente que pasa por aquí, que va a ser la resta de las dos corrientes de malla. Entonces sería 184 por I2 menos I3 igual, no, sí, más, esto es esta parte, más, más, vamos a hacer distributiva, 8 y 4, menos 8 y 3, más 2, y 4, menos 2 y 2, más 24, menos 21. Y esto es igual a 0. Entonces vamos a simplificar, sería 184 y 2 menos 184 y 3 más 8 y 4 menos 8 y 3 más 2 y 4 menos 2 y 4, no, perdón, 2 y 2, que está más 24 menos 21 es igual a 0. Entonces, si simplificamos, tengo 21, vamos a ponerlo acá, menos 20 y 1. Y 2 tengo 184 y 2 menos 2 y 2. Ya no tengo nada de I2, más esos dos. 182 y 2. Y ok, y 3 sería menos 184 y 3 menos 8 y 3 sería este y ya va,
3 y 3, sí. Menos 192 y 3 y 4 sería 8 y 4 más 2, 8, 2 más 20, que sería la de I4, que es este y este. Entonces 8 y 2, 10 más 20 más 30. Y ya no tengo nada. Entonces, como ya no tengo nada, ya 0. Tengo mi otra ecuación. Voy a ponerle aquí 4, que es menos 20 y 1, más 182 y 2, menos 192 y 3 más 34. Y esto 0. Si se fijan, ahí aparece 5, ocupo otra ecuación más, porque son 5 mallas y 5 ecuaciones. Entonces, ok, ya estamos bien. Entonces vamos a borrar esto. Al borrar esto ya me va a quedar que la malla si se fijan aquí en la malla I5, si se fijan, tenemos el primer caso de una supermalla, donde tenemos una fuente de corriente eh, que va en contra, bueno, que va en contra de la dirección de la corriente de malla. En este caso, no hay necesidad de sacar la ecuación de la supermalla, porque es una corriente y, por ejemplo, el valor de todo esto es una corriente que eh, que va a estar en la dirección contraria a la que definí de la corriente I5. Por lo tanto, aquí se puede decir que I5 no es más que menos 0.1 de B delta. En este caso es el primer caso de la supermalla, que ya te dan el valor de la corriente, que es lo que ocupamos para dejarlo todo en forma de corriente. Entonces B delta, en este caso B delta, necesitamos dejarlo en términos de corriente. Entonces B delta, por definición de ley de Ohm, nos dice viva la reina Isabel, o voltaje es igual a resistencia por corriente. Va a ser igual, este voltaje es esta caída de tensión. Entonces, como aquí lo podemos ver, marcado aquí en azul, este es más y este es menos, ok. Y tenemos que considerar, bueno, aquí sí consideramos la corriente que pasa ahí 4. Va a ser igual, por definición, como es un voltaje, esto es un voltaje, es lo mismo que la resistencia, que va a ser la de 2 ohms.
por la corriente que atraviesa a través de esta resistencia de 2 ohms. Pero por esta resistencia de 2 ohms están pasando dos corrientes, la corriente I2 e I4. Y como me dan en el problema que ya está polarizada B delta, este es negativo y este es positivo, significan la que va positivo es I4. Como I4 va para acá en la misma dirección, para acá, para acá, para acá, como es esta dirección I4, le va a dar a favor de las manecillas del reloj, se va a regresar para acá y en este momento aquí va a ser positivo y 4 aquí va a ser positivo. Por lo tanto, como va en misma dirección a la polarización de esta corriente, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Por lo tanto, sería 2 por I4 menos I2. Si simplifico, me queda que B delta va a ser igual a 2I4 menos 2I2. Y como ya tengo B delta, nomás lo reemplazo aquí. Entonces sería I5 igual a menos 0.1 por B delta. Y B delta es esto, 2I4 menos 2I2. Entonces I5 va a ser igual a menos 0.1 por 2 menos 0.2 de I4 menos por menos más 0.2 I2. Si lo paso todo del otro lado me va a quedar menos 0.2. Esta pasa restando 0.2 de I2. Está restando, pasa positivo más 0.2 de I4 más I5. Todo esto es 0. Entonces vamos a ponerlo aquí. Tengo ya mi última ecuación. Donde van a tener que hacer el sistema de 5 por 5. En este curso, en mi caso, mi curso sí me dejan sacar la graficadora, poner todas las variables y ya. Nomás pones la calculadora y ya te los arroja. Si no, pues hagan otro método. Punto 4, no, este es punto 2. Más punto 2 y 4. Más I5. Esto es igual a 0. Ok. Y al resolver este sistema ya me da que I1 es menos 75 amperes. I2 es igual a menos 36. Este es un 6. Y 3 y 3 vale menos 46.
y 4 menos 126 amperes y 5 vale 18. Al tener ya las corrientes, puedo sacar la corriente de Norton, que en este caso va a ser la misma que la corriente de Phi, que anteriormente ya la habíamos sacado. Vamos a borrar esto. Y vamos a decir que la corriente de Norton va a ser igual, como dijimos, la corriente de Norton va a tener la misma dirección que la corriente de Phi. La corriente de Norton va en el mismo sentido que I2, por lo tanto I2 va a ser positivo. E I3 va en contra de I2, entonces I2 menos I3 sería IN. Por lo tanto, va a ser I2 que vale menos 36 amperes menos de la fórmula, lo que vale I3. E I3 vale menos 46. Por lo tanto, es lo mismo que menos 36 amperes más 46 amperes. Me queda que la corriente de Norton son 10 amperes. 10 amperes. Al tener la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin, yo puedo decir que el voltaje de Thevenin, por ley de Ohm y por la transformación de fuentes, es lo mismo que la resistencia de Thevenin por la corriente de Norton. Por lo tanto, puedo saber que la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. Esto es lo mismo que el voltaje de Thevenin, que es 160 volts, entre la corriente de Norton, que es 10 amperes. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin son 16 ohms. Por lo tanto, todo este circuito, sin contar la resistencia, se puede reemplazar. Se puede reemplazar por una fuente de voltaje de 160 volts en serie con una resistencia de 16 ohms. Y estos son los puntos
Este es el punto A y el punto B. Todas estas resistencias, esta fuente siendo esta otra fuente y esta resistencia con esta fuente es lo mismo que si yo tuviera una fuente de 160 volts con una resistencia de 16 ohms. Por lo tanto, A y B, al tener la resistencia de Thevenin, el equivalente de Thevenin, vamos a regresarnos al circuito original. En el circuito original teníamos RO, entonces vamos a borrarlo todo. Vamos a borrarlo y vamos a decir que, como dijimos, tengo yo el voltaje de Thevenin. Bueno, vamos a decir lo que dice el valor numérico de RO. Y ahora sí, vamos a dibujar este. Todo este equivalente es lo mismo que si yo tuviera 160 volts, porque este es el voltaje de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin medio de 16 ohms. Este es R, T, H. Y dijimos que este era el punto A y el punto B. Este es el A y el punto B. Por lo tanto, al poner ya la carga, la de RO, hay que leer bien el problema. Aquí dice, encuentre el valor numérico de RO para el cual todo el circuito está diseñado para darle la máxima potencia. Por el teorema de la máxima transferencia de potencia, la resistencia de la carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, RO vale 16. Lo cual aquí ya la cumplimos, que es RO. La potencia máxima liberada a RO sería la fórmula de potencia máxima. Y la potencia máxima va a ser igual a, por fórmula, esa la encuentran en cualquier libro, y es el voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Esta es de fórmula. Por lo tanto, va a ser igual a voltaje de Thevenin, que son 160 volts, al cuadrado entre 4 por la resistencia de Thevenin, que da 16 ohms. Volts cuadrados entre ohms es watts. Y va a ser 160 cuadrado entre 4 por 16. 400 watts. Ok, entonces ya tenemos esta, 400 watts, ya tenemos esta. Ahora vamos con esta.
con la última. ¿Cuánta potencia libera la fuente de 180 volts al circuito cuando R0 es ajustada al valor encontrado en el inciso A? Ok, quiere decir que aquí RO vale ya 16 ohms y se va a quedar ahí fijo porque tiene la máxima transferencia de potencia. Por lo tanto, ¿cuánta potencia libera la fuente de 180? Es la potencia de este al circuito cuando RO es ajustado al valor encontrado en A. Ok, entonces como es esto, vamos a utilizar mallas. Si yo utilizo mallas, yo ocupo saber la corriente que pasa por esta fuente para determinar su potencia, porque al momento ya poner de esta carga los 16 ohms, todo el circuito me va a entregar la máxima potencia y por eso me está preguntando cuánta potencia me va a dar, me va a estar dando esta fuente. Entonces, para hacerlo necesito saber esa corriente. Y para hacerlo esa corriente vamos a hacerlo por mallas. Sería I1. Esta sería la malla I2. La malla I3. La malla I4. A esta le voy a llamar I5. Ok, entonces vamos a borrar este. Vamos a borrar esto. Ok, entonces vamos con la malla 1. Voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Por lo tanto en I1 tengo 16 I1. Resistencia por la corriente, el voltaje, más 20 por I1 menos I5 en este caso. I1 menos I5, como dijimos anteriormente. Este 5 no parece. I5, ahí está, más 180 es igual a 0. Pasamos por esta fuente y regresamos en ese punto, entonces vamos a simplificar. 16 más 21 menos 25. Se está sumando, pasa restando. Menos 180. Entonces sería 36 y 1. Menos 25. Igual a menos 180. Esta ya mi ecuación 1. Vamos a ponerla acá.
36 y 1 menos 25 es igual a menos 180. Vamos a borrarlo. Malla y 2. Vamos a ponerle ley de voltajes de Kirchhoff. Por lo tanto, si inicio aquí, me quedo con el negativo, sería menos 180 de la fuente, menos 180 volts. Más la resistencia de 2 ohms. Por las diferencias de corrientes, que está entre I2 y 5. Como estoy en I2, I2 lo voy a tomar positivo y el otro negativo. I2 menos I5 más, en este caso ya tengo la resistencia de 16 ohms, que va a ser 16 R por I, el voltaje, por las diferencias de corrientes. De las diferencias de corrientes, en este caso estoy en la malla 2, entonces como estoy en la malla 2, I2 lo voy a tomar positivo y el otro va a ser negativo, que en este caso va a ser I3. Entonces va a ser 16 I2 menos I3. Termino acá y llego a este punto, ya no hay nada, 0. Por lo tanto vamos a simplificarlo. 2 y 2 menos 2 y 5 más 16 y 2 menos 16 y 3. 2 y 2 menos 2 y 5 más 16 y 2 menos 16 y 3 es igual a 180. Entonces sería 2 y 2 más 16 son 18. 18 y 2 menos 16 y 3. Este menos 2 y 5 es igual a 180. Vamos a ponerla acá. Sería 18 y 2 menos 16 y 3 menos 2 y 5 es igual a 180. Ok. Vamos a borrar este. Y 3 malla y 3 ley de voltajes de Kirchhoff. Como estoy en la malla I3, en este caso me encuentro con la resistencia de 16 ohms.
16 ohms por, como estoy en esta la voy a agregar a positiva y esto va a ser negativa. Y 3. Corre la malla I3, pues. I3 menos I2 más 8 por I3 menos I5. No se ve el 3. I3 menos I5 por I3 menos I5 más 10. Que voy a entregar esta rama más 10 por I3 menos I4. Al hacer esto, llegamos aquí y al llegar aquí ya terminamos, por lo tanto esto es 0. Entonces vamos a simplificar la distributiva. 16 y 3 menos 16 y 2 más 8 y 3 menos 8 y 5 más 10 y 3 más 10 no, perdón, menos 10 menos 10 y 4. Es igual a 0. Por lo tanto, sería menos 16 y 2 y los de I3 tengo 16 y 3 más 8 y 3 más 10 y 3 16, 8 y 10 sería 34 y 3 ese se ve 24 y 10 34 este ya la quité porque la di 2 ya sería menos 10 menos 10 y 4 menos 8 y 5 entonces igual a 0 y vamos a poner la 3 aquí. Sería menos 16 y 2 más 34 y 3 menos 10 doble menos 10 y 4 menos 8 y 5 menos 16 y 2 más 34 y 3 menos 10 y 4 menos 8 y 5 igual a 0 menos 16 y 2 más 34 y 3 menos 10 y 4 menos 8 y 5 igual a 0
Ya tenemos esta ecuación. Vamos con la malla I4. Para la malla I4 voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Y aquí en I4 vamos a ver que tenemos una fuente de corriente que se opone a la corriente de malla, por lo tanto ya tenemos el valor de la corriente que va a ser negativo. Es el primer caso de la supermalla. Ok, aquí ya te lo dan, que está cuando está en las esquinas la fuente de corriente. Entonces I4 va a ser igual a menos 0.1 de B delta. Es negativo porque todo 0.1 por B delta es un valor de corriente que se va a poner a I4, por lo tanto I4 va a estar en sentido opuesto, y para decir que es sentido opuesto le ponemos un negativo. Y necesitamos sacar el valor de B delta, que es en términos de corrientes, por lo tanto B delta como decimos, la ley de Ohm dice que viva la reina Isabel, o voltaje es igual a la resistencia por la corriente, por lo tanto la caída de tensión de esta resistencia no es más o que se llama B delta, va a ser igual a R, que vale en este caso 2, por la corriente que pasa a través de ella. En este caso, como está referenciado aquí, este es menos y este es más de B delta. Entre esta resistencia de B delta está la corriente de malla I2 y la corriente de malla I5. Y como este es positivo, I5 va a favor del positivo, de la polarización positiva, va a ser I5 menos I2. Entonces va a ser I5 menos I2. I5 menos I2 va a ser la corriente que atraviesa a través de esta resistencia, porque I5 va a favor de la polarización positiva, porque I2 inicia con la negativa, por eso. Entonces, si lo simplifico, me va a quedar que B delta, lo mismo que 2I5 menos 2I2. Vamos a sustituir este de aquí, me va a quedar que I4 es igual a menos 0.1 por B delta, que vale 2I5 menos 2I2. Y I4 vale a menos 0.2 de I5 más 0.2 de I2, y me va a quedar que si lo paso todo el otro lado me va a quedar menos 0.2 de I2 más 0.2 de I5 más I4 es igual a 0. Entonces vamos a acomodarlo aquí. Ya tengo la ecuación 4, ya no más falta una.
Y va a ser, vamos a acomodarlo mejor, y va a ser menos 0.2 de I2. No, no se ve mejor. Sería menos 0.2 de I2 más punto más I4 para dejarlo en orden. Más I4 más 0.2 de I5 es igual a 0. Menos punto 2 I2 más punto 2 I5 más I4 igual a 0. Ok, entonces vamos con la malla I5. Malla I5, ley de voltajes de Kirchhoff. Iniciamos en este punto. Aquí nos estamos encontrando que es la fuente de voltaje dependiente de corriente. Va a ser 184 de I más 8, que sería la resistencia. Que fue 8. Es el valor de la resistencia esta. Por la diferencia de corrientes, que en este caso, como está en la malla I5, este es positivo y I3 va a ser la negativa. Entonces va a ser I5 menos I3 más 2 por I5 menos I2. Porque pues obviamente este es positivo y este es negativo, porque esto es la malla I5. Entonces este lo estoy considerando positivo, negativo. Y el otro va a ser contrario, por eso es I5 menos I2. Y luego va a estar para acá. 184 y pasamos por esta, I5 menos I3. Aquí va a ser 2 I5 menos I2. Y esta es la de 20. Más 20. Que va a ser a la diferencia de corrientes de I5 menos I1. I5 menos I1, aquí es I1. I5 menos I1. Que va a ser 20 por I5 menos I1 y esto es igual a 0. Ya acabé. Donde inicia. Vimos que IFI va a ser esta corriente. Podemos ver que la corriente de malla I2 va en el mismo favor de IFI, por lo tanto I2 menos I3, que es la corriente que va en contra de IFI, es lo mismo que IFI. Por lo
lo tanto, si reemplazo IFI, este valor aquí me va a quedar 184 de lo que vale IFI, y IFI vale I2 menos I3 más 8 y 5 más menos 8 y 3 más 2 y 5 menos 2 y 2 más 25 menos 21. Vamos a simplificar. Bueno, me faltó hacer la distributiva de esta. 184 de I2 menos 184 y 3 más 8 y 5 más 2 y 5 menos 2 y 2 más 20 Ay, está bien feo la I. Menos 20 y 1. Esto es igual a 0. Por lo tanto, al acomodar y 1 nomás tenemos aquí, va a ser menos 20 y 1. Vamos con I2, va a ser 184 y 2 menos 2 y 2. 184 y 2 menos 2 y 2. 182. 182 y 2. Vamos con I3. Es este y 3. Y ya. Entonces sería menos 184 menos 8. Y 3. Menos 192 y 3. Y 3. ¿Dónde está el 4? No tenemos el 4. Y ahora sí 5. Y 5 son 8. Más 2. Más 20. 8. 2. Y 20. 8. 2. 20. 30.
más 35. Y como ya no tengo nada, 0. Ocho, 2 y 5. Que sería 10 y 20, 30. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a decir que menos 21 más 182 y 3 menos 21 más 182 y 2 menos 192 y 3 más 35 es igual a 0. Al resolver el sistema se tiene que I1 es igual a menos 40 amperes y 2 es igual a menos 13 amperes y 3 y 3 es menos 18 y 4 sería 10 amperes e I5 e I5 es igual a menos 63 amperes. Ya que tenemos la corriente, las corrientes, para encontrar la potencia, vamos a borrar este. Para encontrar la potencia, necesitamos saber las corrientes que pasan por aquí. Para la potencia de la fuente de 180 volts, dijimos que sería V por I. Si se fijan de los ejercicios anteriores, las corrientes cambiaron por debido a la resistencia máxima. Entonces va a ser el voltaje, que va a ser los 180 volts, por la corriente, pero esta corriente va a ser definida como la diferencia de corrientes entre I1 e I2. Más que va a ser I1 menos I2 o I2 menos I1. En este caso, vamos a considerar que la corriente sale del positivo. Si la corriente sale del positivo, vamos a considerar que sería
la corriente que sale del positivo, que sería I2, y 1 entraría. Por lo tanto, la dirección donde sale la corriente de la fuente, que sale por el positivo, tiene la misma dirección que I2, por lo tanto sería I2 menos I1. Por lo tanto sería 180 volts por la diferencia de corrientes. I2 sería menos 13 amperes menos 40. Y al simplificarlo sería menos 13 más 40 menos 13 más 40, y eso va por 180, 48 4860 watts. Y como esta es la corriente, es la potencia, vamos a comprobar si está bien. Vamos a borrar todo. Y bueno, aquí tengo las respuestas también del autor. Ahí está, 4860. También estamos bien. Es la respuesta del ejercicio. También lo podemos comprobar acá. Cuando le pongamos una corriente, vamos a quitar esta fuente. Y vamos a, este cable es del voltaje. Ok. Entonces vas a ponerle la resistencia de carga, que sería entonces esta dijimos que era de 16 para que recibiera la máxima. Si está de 16, vamos a medir la corriente de acá. Y con un amperímetro vamos a medir la corriente. No más que vamos a hacer que un poquito de espacio. Sí, de aquí, y vamos a medirlo de acá. Vamos a darle play. Si se fijan, aquí es menos 100, bueno, por como tomé en cuenta el sentido de la corriente. Sería menos 23,68 por 180. No, me equivoqué, la corriente que entra para acá. Efectivamente, entonces, como esto es corriente menos 27, bueno, es la diferencia de corriente. Por la referencia que tengo, pues, para decirlo con el signo de la potencia sería menos 27 por 180, que sería menos 48,60.
el cual con el signo negativo dice que estaría entregando potencia. Por lo tanto, estamos bien.